7:32 de la mañana, estamos de vuelta con más de Buenos Días por BPI TV. Los trabajadores del sector petrolero en Venezuela también han salido a las calles a manifestar para exigir beneficios laborales, en especial la activación del seguro médico llamado Psicoprosa. Para poner en contexto a nuestra audiencia, hemos invitado el día de hoy a Buenos Días, vía llamada telefónica, a José Bodas. Él es secretario general de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela. Buenos días, José. Gracias por acompañarnos. Buenos días. Buenos días, gracias por la oportunidad. Veíamos en los diferentes titulares de noticias que han salido a las calles a protestar para exigir reivindicaciones laborales. Para poner en contexto a la audiencia, ¿qué los ha motivado a salir nuevamente a buscar que se les revierta todo este proceso que tienen sin seguro, sin reivindicaciones? ¿Qué es lo que están buscando en este momento? Sí, básicamente estamos cansados, lo hemos dicho, los trabajadores de Refinería Puerto La Cruz y de Venezuela, trabajadores petroleros, que no tenemos un Psicoprosa. En los últimos 10 años ha fallado demasiado el tiempo, que es más el tiempo que hemos tenido sin Psicoprosa, sin este sistema contributivo de salud para los trabajadores, trabajadoras, sus familias, jubilados y pensionados, y los últimos 5 años ha sido que no lo hemos tenido. Entonces esto ha causado en concreto el fallecimiento de una gran cantidad de trabajadores, trabajadores que están esperando para ser operados y no pueden, tratamientos complejos, y tampoco, y lo último que pasó el fin de semana, que una hija de un trabajador y una trabajadora de Refinería Puerto La Cruz, una niña de 10 años, falleció en el Hospital Universitario Luis Racetti, la ciudad de Barcelona. Bueno, una situación por dengue hemorrágico. Esto es inaceptable que en pleno siglo XXI una niña de 10 años fallezca por dengue hemorrágico. Esto ha hecho que los trabajadores de Refinería Puerto La Cruz han dicho no más muerte en los sitios de trabajo, no más muerte en PDVSA, no más muerte al trabajador y la trabajadora de PDVSA y a su familia. Y es por eso estas movilizaciones. También tenemos que decir que la Convención Colectiva Petrolera está vencida desde el 1 de octubre del año pasado y no hay respuesta. El contrato colectivo establece que tienen que construirse 46,000 viviendas, que el trabajador la va a pagar. No es que le van a regalar la industria petrolera 46,000 viviendas, es que el trabajador con su salario las paga, pero las construye PDVSA. Entonces, esta es una situación donde tampoco hay respuesta. El salario totalmente destruido, estamos hablando de un salario de un trabajador petrolero en base a hoy a menos de $20 mensuales, y donde la mayor ingreso es con bonos como la tarjeta electrónica de alimentación, que son aproximadamente $50, por supuesto que en bolívares, y un bono de transporte de $20 también. Entonces, en la tarjeta electrónica de alimentación son $50 aproximadamente, menos con la devaluación que ha tenido el bolívar últimamente y el incremento del dólar, pero digamos que esos son las cifras aproximadamente. Entonces, ¿cuántas personas se ven afectadas en este momento? Estamos hablando de más de 80,000 personas a nivel nacional, más de trabajadores, y por supuesto que este beneficio se extiende también a la familia, a la esposa, a los hijos, los jubilados también, que son más de 50,000 trabajadores, personas digamos a nivel nacional. ¿Cómo los sindicatos se han puesto de acuerdo para establecer un cronograma de actividades? Sabemos que este lunes protestaron frente a la refinería de Puerto La Cruz en el estado Anzoátegui. ¿Tienen alguna programación de actividades en esta semana? Sí, el lunes protestamos, ayer también, hoy en este momento yo voy hacia Refinería Puerto La Cruz, donde vamos a hacer una asamblea, qué acciones vamos a hacer, porque los trabajadores han sido claros. Van a dejar de protestar cuando venga el ministro de Petróleo, Tarek Al-Aksami, bueno, para que escuche a los trabajadores, porque hace un año se reunió una mesa de trabajo
se le presentó, el gerente general dijo que no, de refinación Puerto Oriente, dijo que no salía de sus manos buscar una solución a estos problemas se han agravado y que se los relevó al ministro. Total, que a los trabajadores no nos dan respuesta y pues efectivamente el triunfo que obtuvo los trabajadores, el magisterio, fue muy importante con la recuperación del bono vacacional, porque en resumidas cuentas el gobierno está aplicando un paquetazo capitalista que no es simplemente que lo que según ellos es el programa de recuperación, crecimiento y prosperidad económica con el memorando 2792, con la Oficina de Planificación Nacional, que es la UNAPRE, que da un instructivo también, donde no se discuten los contratos colectivos, donde se criminaliza la protesta, pero sobre todo no se invierte en educación, no se invierte en salud, y vemos cómo está el sistema colapsado, el sistema de salud pública en este país. Entonces, en ese sentido, los trabajadores estamos llamando a constituir los comités en defensa del psicoprosa, en defensa de la convención colectiva y todos los derechos, y llamamos a todos los trabajadores de la refinería El Palito en Puerto Cabello, Estado Carabobo, llamamos a los trabajadores del complejo refinador Paraguaná, en Punto Fijo, Estado Falcón, al sur y a la costa oriental del lago, los trabajadores de los muelles, de las Morochas, Cabimas, Maracaibo, Ojeda, Ciudad Ojeda, Bachaquero, igual que a los trabajadores de las empresas mixtas, de las fajas petrolíferas del Orinoco y de Monagas, y el sur de Anzoátegui, y a los jubilados a nivel nacional, para que la unidad y la movilización nos dará un triunfo contundente, como fue el caso en concreto del magisterio en Venezuela. El instructivo de la UNAPRE ha sido como un punto de discordia porque los trabajadores aseguran que les han recortado sus beneficios. ¿Hay trabajadores que están en contra de estas manifestaciones que ustedes están convocando o en líneas generales han recibido el apoyo? Estas manifestaciones de la clase trabajadora, es de la masa de los trabajadores, más allá de cualquier diferencia, porque los trabajadores petroleros nos descuentan el psicoprosa. El psicoprosa lo pagamos, y el psicoprosa, la Junta Directiva de Petróleos de Venezuela y su familia tiene psicoprosa. Las altas gerencias, la gerencia de primer nivel tiene el psicoprosa, porque este es un sistema no solo nacional, también tiene, se puede activar un plan internacional de acuerdo a la patología, a la enfermedad del trabajador y su familia. Bueno, si considera que el tratamiento está fuera del país, pues este seguro activa el mecanismo para ser tratado internacionalmente también. Señor José, pero explíquenos algo a la audiencia. ¿Les informaron que le iban a quitar el servicio? ¿Por qué lo siguen pagando y no disfrutan de este beneficio que establecería este seguro? O sea, coméntenos un poco qué ha venido pasando. No han informado absolutamente nada. Las clínicas no nos atienden porque las clínicas dicen que es mucha la deuda que tiene Petróleos de Venezuela con las clínicas. Nosotros vamos a Petróleos de Venezuela, le decimos, no hay nada oficial, pero nos dicen que falta dinero para pagar esa deuda, para activar el mecanismo, pero hacen convenio con las clínicas, con alta gerencia, para que casos puntuales que ellos pagan en efectivo, sí los atiendan. Por supuesto, con dinero de la industria petrolera. Ahora, los trabajadores nos dicen que no hay dinero. Por un lado, el presidente habla de hasta de crecimiento económico de 2 dígitos. Lo otro, nosotros vemos las contratistas que elaboran en refinería Puerto La Cruz y en todas las refinerías y con PDVSA, que todo el trabajo que realizan lo pagan con divisas, con euros o con dólares americanos. Entonces, nosotros vemos que hay dinero para mantener los privilegios de la tecnocracia que dirige hoy la industria petrolera, que no han disminuido en sus privilegios, y resulta que para ellos sí hay psicoprosa, pero para los trabajadores, que yo insisto, el psicoprosa lo pagamos, nos lo descuenta, no es un regalo de la industria petrolera, es un descuento que hasta ahora no ha cesado en descontarnos el psicoprosa, y sin embargo, los únicos que se benefician es la Junta Directiva de Petróleos de Venezuela y la alta gerencia.
¿Cuáles eran los beneficios que tenían antes con este seguro? Bueno, que será atendido el trabajador, la familia, los hijos, hasta 18 años, pero si los hijos estaban estudiando y digamos, viven con los padres, 21, 24 años, y estaban estudiando en estudios universitarios hasta que se graduaran, y podíamos ser atendidos, nosotros, nuestros padres e hijos, y la atención era 100%, porque ya los trabajadores ese es un plan contributivo, a todos nos descuentan, hay una especie de pote donde no tenía límites para la atención de nuestra salud, y cuando si era una enfermedad catastrófica o una enfermedad que llaman que digamos que no es muy frecuente y hay que hacer investigaciones, pues podía activar ese mismo plan para cualquier parte del mundo donde se conociera esa enfermedad y que tuviera, digamos, los avances más significativos en el campo de la ciencia médica. Entonces, ese sistema lo tenían todos los trabajadores. Más allá que había un hospital, existe, pero está todo destruido en San Tomé, en el estado de Anzoátegui, centro del estado de Anzoátegui, que era de PDVSA, o una clínica, digamos, en el Zulia, ¿verdad? Que también atiende a los trabajadores, que es de PDVSA. Entonces, ese sistema venía a garantizar la salud y la vida, no solo a los trabajadores. En el Zulia está el Hospital Coromoto, y no solo a los trabajadores, sino a nuestra familia, y también a los jubilados y sobrevivientes de la industria petrolera. Era la forma concreta de garantizar el derecho a la salud, que es un derecho humano y es un derecho que tenemos todos los venezolanos, pero a través del Psicoprosa, los trabajadores de PDVSA tenían ese derecho. Muchas veces PDVSA dice que va a aplicar o aplica el sistema de reembolso, que es que los trabajadores cancelan digamos, todo el presupuesto de la atención médica, y después PDVSA se la retribuye. Pero el problema es que cualquier cateterismo en este país vale $3.500, y ¿de dónde va a sacar un trabajador que gana menos de $30 mensuales, $3.500 para atenderse, y después PDVSA paga ese dinero, bueno, que 6 meses, 4 meses, y resulta que con la hiperinflación, la alta inflación que tenemos en Venezuela, bueno, ¿cómo hace eso? O sea, Sé de lo que está hablando. Tendría que endeudar. Sé de lo que está hablando, y qué bueno que comparte el tema, porque yo soy del Zulia. Tenía un tío que estaba dentro de la industria petrolera, Maravén en aquel entonces, y como usted bien lo dice, el Hospital Coromoto era un hospital de punta, de vanguardia, con los médicos más reconocidos del estado, que le brindaba este servicio de atención médica principalmente a los empleados petroleros. Tenían ese privilegio, esa cobertura, esa garantía. En este momento se habla de una reactivación petrolera en el país, es decir, el trabajo de cada uno de ustedes es de vital importancia para el progreso de Venezuela. ¿Alguien los ha atendido? ¿Alguien les ha dado respuesta? ¿Hay algún tipo de planteamiento de un seguro parcial? ¿Qué les han dicho hasta ahora? Nada nos han dicho. Y ahora, el trabajador petrolero es un trabajador que elabora las 24 horas del día. A las 3 de la mañana o a las 12 del mediodía de cualquier día está un trabajador en un taladro, está en una refinería. Los 365 días, la industria petrolera en Venezuela y en el mundo es una industria de procesos continuos, no se paraliza. Las 52 semanas de los años, por más de 100 años hemos trabajado. La naturaleza de trabajar en una refinería, en una monoboya, en la faja petrolífera del Orinoco, tiene riesgo inherente a la naturaleza de ese trabajo. Nosotros lo hacemos. Hay muchas sustancias que tienen a nivel mundial, está reconocida la ciencia, que son cancerígenas, que están en la industria petrolera. Y nosotros, muchas veces, luchamos por los implementos de seguridad, porque precisamente es la forma de garantizar la vida. Pero tú sabes que se nos criminaliza, y es por eso que los trabajadores hemos dicho que no nos vamos a dejar de luchar y de movilizar
porque no queremos más muerte, estamos exigiendo lo que nos corresponde, lo que está en la convención colectiva, en la ley orgánica de condiciones y medio ambiente de trabajo, en la ley del trabajo, en la misma constitución. Y los trabajadores petroleros estamos en el lago de Maracaibo, estamos en costa afuera con frontera con Trinidad, en la plataforma continental estamos trabajando. Tenemos suficiente moral y aportamos suficiente a este país. Hemos aportado por más de 100 años suficientes ingresos para garantizarnos la vida, para garantizar los salarios igual a canasta básica, porque los trabajadores petroleros a nivel mundial tienen un salario que por la naturaleza de esa operación y los riesgos. Y hoy en Venezuela, tanto PDVSA como las transnacionales, que el gobierno le ofrece petróleo por 100 años, que le dice que vengan para Venezuela a explotar porque hay una mano de obra calificada, reconocida mundialmente, porque es una mano de obra que tiene más de 100 años de experiencia, con conocimientos técnicos, con conocimiento científico, con conocimiento de la naturaleza del petróleo y con pericia operacional, y le dice a las transnacionales que vengan a pagar $30. Entonces es una situación donde en ninguna parte del mundo, ni las transnacionales chinas, ni las transnacionales rusas, ni las transnacionales norteamericanas cancelan un salario de $30 mensual. Es una situación inaceptable. Y es por eso que los trabajadores petroleros y todos los trabajadores de Venezuela estamos protestando, porque hemos dicho, no aceptamos salarios de hambre que nos reduce a condición de semiesclavitud. No aceptamos el destino de semiesclavos para nuestra familia y para nosotros mismos. Y por eso protestamos, más allá de la criminalización de la protesta que existe en Venezuela, más allá de la persecución que existe, más allá de los trabajadores detenidos por luchar, que todos los días exigimos libertad para los trabajadores que luchan y que están detenidos, jubilados, despedidos en la industria petrolera y en Venezuela, entonces nosotros somos firmes, porque como dicen las compañeras y los compañeros de Refinería Puerto La Cruz, solo la lucha cambia la vida de la clase trabajadora. Señor José, ¿hay trabajadores detenidos en este momento? ¿Qué se sabe de ellos y qué significa protestar en Venezuela bajo este contexto? No, tenemos al compañero Guillermo Zárraga, que es un trabajador de refinería, el CRP, Complejo Refinería del Paraguay, y hay una serie de más de 100 trabajadores detenidos y por luchar. Y en este país, luchar por los derechos, por el derecho a la vida, por el derecho a salario, igual a canasta básica, por la convención colectiva, bueno, que dicen que cuando movilizas a los trabajadores, que es terrorista, que es un plan internacional, que cuando ocurre se utiliza. Nosotros tenemos que ser claros, la clase trabajadora no tiene nada que ver con terrorismo. Los métodos de lucha de la clase trabajadora jamás ha sido el terrorismo, y sobre todo porque los que estamos en las refinerías, las 365 días del año y las 24 horas del día son los trabajadores. Los que están en los oleoductos, en los gasoductos, en los remorcadores, en las monoboyas, los que están en los taladros son trabajadores. Y cuando hay un terrorismo son las primeras víctimas. Entonces, jamás ha sido nuestro método. Nosotros condenamos el terrorismo, pero nos llama poderosamente la atención que cada accidente que ocurre se habla de terrorismo y no se presentan pruebas. Nosotros no tenemos absolutamente nada que ver con terrorismo. La clase trabajadora combate el terrorismo porque destruye no solo las instalaciones, que es de todo el pueblo de Venezuela, sino que la vida de los trabajadores. Entonces, si hay alguien que es enemigo del terrorismo, es la clase trabajadora. Y por eso no aceptamos que cuando ocurre lo que ocurre, si es terrorismo o no terrorismo, nosotros si es terrorismo condenamos. Pero lo que decimos es que presenten pruebas, porque muchas veces esa declaración de terrorismo se revierte en los trabajadores cuando salen a luchar por el salario, por la convención colectiva, por el psicoproce y por nuestros derechos. Entonces muy alegremente se nos dice terrorista y muy alegremente se nos lleva preso, pero se nos lleva preso y se nos acusa terrorista es para que la clase obrera esté
desorganizada, para que la clase obrera esté aterrorizada, para que puedan pasar estas medidas, este paquete capitalista del gobierno nacional que destruye los salarios, que destruye los derechos de los trabajadores para ofrecerle a los capitalistas, a las transnacionales, petróleo, mano de obra calificada, pero con salarios de menos $30 y negocios. Es decir, hay dinero para los altos negocios de Petróleos de Venezuela, para los altos privilegios que tiene la Junta Directiva de Petróleos de Venezuela, más no para garantizar los derechos. La clase trabajadora tampoco mendiga, la clase trabajadora tampoco pide regalado nada. La clase trabajadora produce y produce las 24 horas del día, trabaja, va y hasta 16 horas diarias, que muchas veces está allí. Si no viene el relevo, se queda y trabaja 24 horas. Entonces tenemos suficiente moral en este país y en cualquier país del mundo para exigir nuestros derechos. Señor José, muchas gracias por elevar su voz y exponer la situación tan compleja que viven los trabajadores petroleros en Venezuela. Estaremos dándole seguimiento a estas protestas de calle. Será hasta un próximo encuentro. Feliz día. Gracias, de verdad. Estamos llegando a Refinería Puerto La Cruz. Como dicen los compañeros de acá de Refinería Puerto La Cruz, decimos todos nosotros, solo la lucha cambia la vida. Estábamos conversando con José Bodas, él es secretario general de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela. Hacemos una breve pausa, antes lo dejamos con el pronóstico del tiempo en Venezuela para que tomen sus previsiones.